Estamos grabando. Bien, ¿cómo vamos con las personas, los participantes? Yo creo que ya estamos, bueno, a 5 minutos del inicio. De todas maneras, se pueden seguir sumando los que llegan tarde, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar entonces hoy día presentándoles la agenda del taller, los objetivos del taller, de esta sesión. Ahí, Francisco, si me puedes apoyar esto con la presentación para explicarles en qué consiste, cuáles son los objetivos y cómo nos vamos a organizar para la sesión de hoy día. Vamos a tener distintos tiempos, un primer momento donde vamos de nuevo un poquito a recordar, ¿cierto?, todo el proceso del trabajo participativo y en particular cuáles son los objetivos de esta sesión. Vamos a darle la palabra también a la división de políticas, ¿cierto?, para que nos dé un poquito un contexto más general en el que se inserta la elaboración de este Plan Nacional de Eficiencia Energética, y otros procesos, y de otros procesos participativos también que han habido, que vienen a darle un contexto al trabajo que estamos haciendo hoy día. Vamos a presentar después en concreto lo que vamos a hacer en los grupos de trabajo, y finalmente dejarlos invitados y explicarles también cuáles son los próximos pasos de lo que se nos viene en este proceso. Entonces, para recordarles, bueno, esta es una imagen que ya han visto varias veces en varios de los talleres. Recordarles, ¿cierto?, la película, un poco el panorama completo de este proceso participativo. Tuvimos un primer momento de difusión y convocatoria entre abril y mayo. Después ya comenzamos el proceso, la etapa de diálogo, ¿cierto?, donde estamos desarrollando estas mesas temáticas, estas 4 mesas temáticas con 3 sesiones de trabajo cada una. Vamos a tener después, ya en julio, la oportunidad de presentar los resultados de todo este proceso, para finalmente en agosto, septiembre, tener la etapa del anteproyecto del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, ya estamos con la etapa primera cumplida, estamos ahora desarrollando esta etapa 2 de diálogo, y para precisarles, en esta etapa 2 de diálogo tuvimos un primer taller introductorio, ¿cierto?, de alguna manera, donde quisimos darle un poquito un contexto y también nivelar algunas, a lo mejor, diferencias de información, de conocimiento que se tenía en temas de eficiencia energética. Realizamos una primera sesión de diagnóstico hace 2 semanas con las distintas mesas, y ahora entonces estamos en esta sesión número 2 de estado deseado. Y en el fondo, ¿qué es lo que nos guía? ¿Cuál es la pregunta que queremos responder en esta oportunidad? Es ¿dónde queremos llegar? ¿Cierto? Esta sesión podríamos decir que es como la más soñadora, donde los vamos a invitar, ¿cierto?, a proyectarse en el futuro, a soñar en términos de eficiencia energética con el país y la realidad que quisieran ver de aquí al 2050. Y después, bueno, vendrá la tercera sesión, donde vamos a intentar aterrizar todos estos sueños y en lo concreto ver cómo vamos a llegar a ese estado deseado que habremos definido en esta sesión. Vamos a pasar ahora, antes de darles un poquito un contexto para la reflexión y antes de invitarlos al trabajo participativo, vamos a hacerle un par de preguntas a través de la herramienta Menti, que también ustedes ya a estas alturas ya están familiarizados, ya conocen. Son 2 preguntas que tienen que ver con la política energética nacional, la PEN, que varios de ustedes conocerán. Ahí en el chat está el link, entiendo que es el link directo, a través del cual pueden responder a 2 preguntas. Una que sería: ¿conoce la política energética nacional 2050? La primera pregunta. Quizás mientras van contestando, para aquellos que no conocen la política energética nacional, decirles que este es un documento
que data del 2015, donde se establecieron los principales lineamientos y orientaciones para el sector energético. Es un documento, digamos, que rige de alguna manera todo el trabajo que hacemos en el Ministerio. Algunos la conocen como la PEN, la Política Energética Nacional, o como la Política 2050. Ahí van respondiendo, hay como mitad, no la conozco, y sí la conozco. Creemos, bueno, es interesante saber, digamos, cuál es el nivel de conocimiento que tienen de esta política, porque es de alguna manera el paraguas, ¿cierto?, que nos rige en todo lo que es son los lineamientos en materia energética. Entonces, para aquellos que no la conocen, no se preocupen, vienen antecedentes al respecto. Así que les agradezco por sus respuestas. No sé si cuántas, van 16 respuestas, pero estamos en torno de una mitad. Así que interesante tener ese antecedente para lo que nos va a explicar más ratito Bárbara. ¿Nos podemos ir a la segunda pregunta? Y que dice, participó en el proceso para la actualización de la política energética nacional en 2019-2020. Entonces me imagino que aquellos que conocen esta política a lo mejor también tuvieron la oportunidad de participar en este proceso participativo para la actualización de la PEN. Esto se realiza cada 5 años, ¿cierto?, la actualización. Y hubo un proceso de actualización en el 2019, entonces, donde hubo varios talleres ciudadanos presenciales en todo Chile. Y después también durante el 2020 se realizaron algunas mesas temáticas, como alrededor de 9-10 mesas temáticas, donde se trabajó la política desde una perspectiva más técnica. También hubo un comité consultivo que le dio, digamos, una mirada más político-estratégica a esta actualización. Tenemos un 22% que sí participó, interesante, y saber, digamos, que hay gente que estuvo comprometida también con ese proceso, que nos va a ser también de utilidad, ¿cierto?, para lo que estamos realizando ahora. De alguna manera estos procesos están relacionados y queremos hacer conversar y que sean coherentes los distintos instrumentos que estamos elaborando desde el Ministerio. Así que felicitaciones por esa participación y gracias también por haberse sumado entonces a este otro proceso participativo. Gracias por sus respuestas también. Ya están todos unos expertos en estos Menti. Y habiendo introducido de alguna manera a través de estas preguntas del Menti, quisiera darle la palabra ahora a Bárbara de la Unidad de Políticas para que presente justamente algunos temas relacionados con eficiencia energética que surgieron en estos talleres participativos de actualización de la política energética nacional y en las distintas mesas temáticas. Recordarles también que si es que tienen preguntas, comentarios, dudas, pueden ir haciéndolas a través del chat y vamos a estar atentos ahí para estar contestándolas, ya sea durante la actividad, en el mismo chat, o al final de la presentación de Bárbara. Bárbara, ¿todo ok? Bárbara, estás muteada ahora. Uy, ya, perdón, estaba esperando que pasara el temblor. ¿Tembló? ¿Verdad? Ya. Perdón. Ya, ahora sí, gracias Matilde. No sé si fue la única que lo sentí, no, fue fuerte. ¿Dónde está ahí Bárbara? Perdona, porque acá se sintió No, recién. yo lo sentí recién. ¿Sí? Sí, segundos de diferencia. Sí, a mí también lo sentí más tarde que tú. Ya, bueno. Ya. Me avisan si no se ve bien. Pasó, no fue susto, sí, estamos acostumbrados. Bueno, ya, como comentaba Matilde, me gustaría presentarles un poco acerca del proceso de actualización de la política energética, pero antes de eso, déjenme hablarles muy brevemente de lo que es la política para aquellos que no la conocen.
Chile tiene desde el 2015 una política nacional de energía. Esta política es muy relevante para nuestro país porque fue la primera política nacional de largo plazo de Chile y se desarrolló mediante un proceso participativo que fue considerado pionero en su momento y donde se acercaron los intereses de los distintos actores del sector. Esta política define nuestra visión para el desarrollo del sector energía y que se cimentó en amplios acuerdos transversales, eso es lo que le da su sello. Estamos ahora en pleno proceso de la primera actualización de la política, que entonces ratifica su importancia como política de Estado. Y esto porque hoy nos enfrentamos a un nuevo contexto, diferente al que teníamos cuando se hizo la política hace 5 años. Por lo tanto, se hace necesario adaptar la política a los nuevos desafíos y revalidar las visiones y los consensos que se alcanzaron. Y en esto queremos mantener y profundizar los valores transversales de participación, avanzando hacia un enfoque de diversidad. Y esto obviamente sin perder de vista el potencial que puede tener la energía como motor de desarrollo para el país. Para ubicar a la política en el espacio. La política nos representa un marco o un soporte de la visión que tenemos de largo plazo para las distintas políticas públicas del sector energético y, bueno, y también para el actuar privado. Vemos que la política engloba a otras estrategias y planes del sector energético, dentro del cual se encuentra el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y luego, debajo del Plan Nacional de Eficiencia Energética, por así decirlo, están otras estrategias más específicas, como podría ser la estrategia de electromovilidad. Entonces, es decir, la política es más general, entrega un paraguas, como también comentaba Matilde. El plan es un poco más específico, el plan de eficiencia energética, y luego vienen instrumentos más concretos, más de corto plazo, como podría ser la estrategia de electromovilidad. Y luego, volviendo a la política también nos entrega una oportunidad para vincular a la energía con instrumentos de otros sectores y también con un marco más general que nos entrega directrices, como podrían ser la contribución de Chile para la mitigación del cambio climático y los ODS. Entonces, en relación al plan, como decía Matilde también, la política es más general, nos entrega un paraguas, nos entrega una guía, un norte, digamos, que queremos seguir como sector, y el Plan Nacional de Eficiencia Energética es un poco más específico para los temas de eficiencia energética. Entonces, en este proceso de actualización de la política energética nacional, ya hemos avanzado un trecho en el proceso y estamos en la recta final para llegar a la consulta pública. Por mientras, hoy día les queremos contar acerca del proceso y algunos resultados preliminares que hemos ido teniendo, y les voy a hablar principalmente de los talleres regionales, de las mesas temáticas y del comité consultivo. Entonces, primero, los talleres regionales. En 2019 fuimos a todas las regiones a escuchar lo que las personas, la ciudadanía común y corriente, por así decirlo, quieren y esperan de la energía para el futuro. Tuvimos una asistencia de más de 800 personas y que vinieron de todo tipo de sectores, expertas y no expertas. En el análisis de la información que levantamos de estos talleres, obtuvimos las conclusiones que les voy a contar. Primero que nada, es importante señalar que las apreciaciones de la ciudadanía relacionadas a educación en energía, a eficiencia en el uso de la energía y la necesidad de contar con acceso a información, surgieron transversalmente en todo el país, en todos los talleres, e independiente del tema que estuviéramos hablando, siempre se habló de educación, eficiencia e información. De hecho, estos tres conceptos se destacaron entre los términos más mencionados cuando hicimos un análisis exhaustivo de conteo de palabras que recogimos del texto completo de todos los talleres. Ahora, hablando más específicamente sobre educación e información, en todas las regiones nos comentaron sobre la necesidad de contar con información adecuada y oportuna para poder relacionarnos mejor con la energía y para poder aprovechar las oportunidades que nos entrega. También la importancia de recibir formación en energía de manera constante y didáctica desde la infancia y a lo largo de toda la trayectoria educacional de las personas. También eso lo escuchamos en todas las regiones. Y en relación a formación ciudadana, se resaltó la necesidad de consolidar una cultura energética a través de la formación ciudadana para el buen uso de la energía específicamente. Y en varias regiones se habló de la necesidad de educación en energía y cómo se vincula con el medio ambiente y con el impulso de un desarrollo sustentable.
Ahora, respecto a ciudades, se discutió en torno a la necesidad de contar con una mejor planificación urbana de las ciudades y respecto al rol que puede tener la participación ciudadana en esta planificación y diseño de ciudades. En el centro y sur del país nos hablaron bastante sobre temáticas relacionadas a la aislación y recondicionamiento de las viviendas y también del uso y aprovechamiento de la energía a niveles colectivos o la energía distrital. Y en el norte, por su parte, nos hablaron harto de un interés por el desarrollo de la generación distribuida en base a energías renovables. Ahora pasemos a las mesas temáticas. Les vamos a contar algunas líneas interesantes que pudimos obtener. Estas mesas se realizaron el 2020, después de los talleres regionales, y a estas mesas convocamos a personas con conocimientos más expertos, provenientes de distintos sectores, del sector público, privado, de la sociedad civil, de la academia también, y los participantes en esta mesa entonces nos aportaron con discusión más experta y propusieron objetivos de largo plazo y metas. Aquí en esta lámina vemos las 9 mesas que se conformaron y les voy a contar un poco sobre la mesa 2 de ciudades y la mesa 8 de educación. Dentro del desarrollo de estas mesas realizamos un ejercicio muy parecido al que vamos a hacer hoy día, en que invitamos a pensar en el estado ideal que soñamos respecto a la energía. En esta lámina, aquí, les mostramos lo que nos dijeron respecto a ciudades y ciudadanía. Nos dijeron que se imaginaban o soñaban con un estado en que podemos contar con ciudades energéticamente inteligentes y eficientes, contar con ciudades descontaminadas y carbono neutrales, contar con espacios públicos eficientes energéticamente, por ejemplo, en relación al alumbrado público. También considerar la eficiencia energética de manera transversal. Esto es muy parecido también a lo que salía en los talleres, desde la edificación hasta la ciudad en su conjunto. Integrar en la planificación urbana la dimensión energética. Contar con una definición transversal de ciudades inteligentes. Esto también nos ha salido en los talleres de este mismo plan. Adaptar los conceptos energéticos a la cotidianidad de la ciudadanía, logrando que sean retenidos y utilizados de manera natural, esto relacionado a la formación ciudadana y la educación. También relacionado a esto mismo, lograr que la información llegue realmente a todos y a todas, y contar con información descentralizada que dé cuenta de la diversidad del país, es decir, que esa información que le sirva a las personas en sus contextos. Siguiendo con el proceso de actualización, también les queríamos contar, como le había adelantado Matilde, que el ministro convocó a un comité consultivo. Aquí fueron 36 personas con un carácter más político estratégico, y ellos revisaron a fondo los resultados de los talleres y de las mesas temáticas y nos entregaron recomendaciones de contenido para la política actualizada. Las mesas entonces veían los temas más parcializados y el comité consultivo tuvo la oportunidad de verlo todo en conjunto con una visión más estratégica y balanceando los distintos objetivos. Y por último, ya pasando la última lámina, les queremos contar, esto ya es como primicia, porque aún no estamos listos con este análisis, pero le queremos contar acerca de las principales metas que estamos analizando en el ministerio, que surgieron obviamente del proceso participativo, de los talleres, las mesas, el comité, en relación a la eficiencia energética en ciudades y en relación a la ciudadanía. Tenemos metas de largo plazo al 2050 y de mediano plazo. En relación a educación, se propuso para el corto plazo que se elabore una encuesta anual con el objetivo de conocer realmente el alcance y conocimiento de la población en materias de energía, y también que todos los establecimientos educacionales implementen un programa educativo en energía y sostenibilidad. En relación a ciudades, se propuso una gran meta de que el desempeño energético de las ciudades chilenas sea igual o mejor que el promedio de la OECD. También hubo bastante interés en impulsar el desarrollo de la energía distrital. Y para eso se propuso también que gran parte de los planes de descontaminación ambiental incorporen un análisis detallado del potencial de la energía distrital y mecanismos para su implementación. Y por otra parte, se propuso que avancemos para que todos los recambios en luminarias de municipalidades y en general todos los proyectos de alumbrado público sean eficientes energética y económicamente. Y por último, avanzar para que todas las ciudades cuenten con planes de movilidad urbana con criterios explícitos de emisiones y de eficiencia energética.
Les contamos que los resultados de los talleres y de las mesas y del comité consultivo los vamos a tener en la web de la política muy prontamente y ahí les vamos a estar contando. Matilde, te paso de nuevo el micrófono. Muchas gracias, Bárbara, por esta interesante presentación y un poco contextualización, ¿cierto?, de lo que vamos a estar trabajando. Sin duda que los temas ahí planteados, los estados deseados, las metas que mencionabas en esta actualización, conversan, ¿cierto?, con lo que vamos a estar trabajando ahora. Entonces, de alguna manera, este insumo para los participantes me parece bien interesante para alimentar un poquito la discusión, las ideas de lo que vamos a estar realizando a continuación en los grupos de trabajo. Y no sé si, creo que no hubo preguntas por el chat. Bueno, si tuvieran algún comentario o inquietud, también podemos volver a estas metas, a estos estados deseados que se presentaron. Vamos a tenerlos ahí presentes en el trabajo grupal que vamos a hacer después, así que eventualmente podemos volver a alguno de los temas levantados y presentados por Bárbara. Ahora justamente quisiera presentarles, explicarles un poco cómo vamos a trabajar a continuación. Vamos a dividir, ¿cierto?, esta sesión, este taller nos vamos a dividir en grupos para tener una mejor oportunidad de escuchar a cada uno de ustedes. Hicimos una división por temas, por tres principales temas que nos parecieron ser relevantes luego de la primera sesión, ¿cierto? Y quisimos poder profundizar cada uno de estos temas en cada uno de los grupos temáticos, que sería artefactos, educación y energía distrital, ¿ya? Entonces vamos a hacer distintos grupos en relación a esos tres temas. Y en cada uno de estos grupos vamos a conversar en torno entonces a este estado deseado, a esta visión, ¿cierto?, de futuro que queremos, al que queremos llegar, ¿cierto? Para ello vamos a hacer primero un pequeño trabajo de soñar y de pensar en cuáles serían los titulares de los medios, de la prensa en el 2050. Esto un poquito para ayudarnos a ubicarnos justamente en ese año 2050 y imaginarnos, proyectarnos en 30 años más. Vamos a acordar cuáles son también los elementos esenciales, los componentes, digamos un poco la bajada, ¿cierto?, el significado de estos estados deseados. Uno puede tener una idea general de lo que apunta y de cierto modo quisiéramos hacerle un doble clic y precisar también cuáles serían elementos importantes que deben existir para ese estado deseado. Y por último, vamos a tener un tercer momento para analizar de alguna manera cuáles son las implicancias o los efectos para los distintos actores de estos estados deseados y a lo mejor levantar algunas consecuencias negativas que también podrían tener en algunos actores o sectores. Y por último vamos a volver al plenario para compartir principalmente el mejor titular que nos hayan llamado la atención del trabajo que habremos realizado en grupo. Voy a recordarles también, esto lo presentamos en la sesión anterior, pero nunca está de más recordar algunas reglas para este trabajo en grupo. Primero, el respeto, de expresarse de forma amable, estar, ¿cierto?, con apertura a que podemos tener, y esa es la riqueza también de estas instancias, distintas opiniones, distintos puntos de vista en relación a un tema. También el respeto en el sentido de no interrumpir, acordarse de tomar la palabra para poder hacer sus aportes. La empatía, ¿cierto?, siempre
interesante, o sea, importante que esté presente esta disposición a escuchar al otro, a recibir de buena forma también los comentarios o opiniones que puedan tener los otros, que nos permite, ¿cierto?, efectivamente tener un intercambio de ideas, de opiniones de mejor manera. Claridad, al emitir una opinión o los argumentos, tratando de precisar, tenemos poquito tiempo y es importante poder ser bien precisos, concisos, apuntar, digamos, a las ideas esenciales y también claridad en términos de que, como decíamos, hay distintos perfiles de los participantes, algunas personas más técnicas o con experiencia, ¿cierto?, que vienen de distintos sectores, distintos trabajos, etcétera. Por lo tanto, también ahí tener ojo con a veces tecnicismo o explicar de buena manera, de forma comprensible para todos. Atención, estar ahí, ojalá con sus cámaras prendidas. Esto de hacer las actividades por Zoom tiene un lado bueno, que podemos o sea, juntar cierta gente que está en distintas localidades y hasta partes del mundo, y al mismo tiempo, bueno, tiene un lado que es menos positivo, que es esta distancia, no nos podemos desconcentrar, apagar las cámaras, ponernos a conversar, entonces también intentar de poder dedicarnos, ¿cierto?, concentrados a la actividad y a escuchar a los aportes de todos. Y finalmente esta orientación a los resultados, vamos a explicar la actividad, cuáles son sus objetivos en concreto y de poder en sus intervenciones enfocarse justamente a tratar de lograr esos resultados, esos objetivos que nos hemos fijado para esta sesión, que en términos generales es poder identificar, ¿cierto?, el estado deseado que proyectamos, ¿cierto?, en relación al tema de ciudadanía. Eso, antes de pasar al trabajo propiamente tal, a los grupos, le voy a dar la palabra a Francisco, quien nos va a presentar una primera, digamos, síntesis, análisis de lo que pudimos levantar en la sesión anterior y de alguna manera un resumen de los desafíos identificados en esa oportunidad. Así que le dejo la palabra a Francisco para que nos presente ese tema. Gracias, Matilde. Efectivamente, nosotros de la sesión anterior, donde no sé si se acuerdan, pero estuvimos conversando sobre los desafíos, ¿cierto? Cuáles son las problemáticas, los dolores que tenemos hoy respecto a los distintos temas de eficiencia energética y la ciudadanía. Levantamos mucha información y fuimos tratando de sistematizarla y agruparla como en grandes títulos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los grandes temas que creemos que hoy constituían un desafío para poder avanzar en eficiencia energética? Y justamente quisimos resumir eso para que ahora en esta sesión nos planteemos estos estados deseados, ¿cierto? ¿Dónde queremos llegar respecto a esos problemas que vemos hoy? En el fondo, ¿dónde estamos hoy y dónde nos gustaría llegar en esa temática? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, como explicó Matilde, dado la diversidad de temas que se abordaron en la sesión anterior y la diversidad de actores, decidimos separar la mesa en tres grandes grupos, uno asociado a artefactos eficientes, otro asociado a información ciudadana y educación, y uno tercero asociado a energía distrital. Entonces yo les voy a mostrar el resumen que hicimos de desafío para cada uno de esos tres temas, que son los que después la idea es que se aborden en los grupos de conversación. Entonces, partiendo con esta lógica de tres temas, partimos con energía distrital y levantamos cuatro grandes desafíos, que en el fondo trataron de resumir los distintos desafíos particulares que ustedes fueron planteando. En primer lugar, el asociado a financiamiento. Se identificó dentro de la sesión anterior una falta de alternativas para poder financiar proyectos de energía distrital. En segundo lugar, todo el desarrollo del marco regulatorio, de que en el fondo un marco que le entregue certeza a quienes quieran desarrollar proyectos, de cuáles van a ser las reglas, cuál va a ser el ambiente para que se desarrolle un proyecto, y también incluso para los mismos consumidores, tener claridad de bajo qué esquema se van a desarrollar este tipo de infraestructura. En tercer lugar, información sobre los beneficios de la energía distrital, qué implica, cuáles riesgos están involucrados. En el fondo, hoy en día sabía que al ser una solución bastante innovadora para el caso chileno, a pesar de que hay otros países que ya lo han implementado, había poca información para que los usuarios entiendan qué beneficio implica. Y un cuarto tema que la verdad es que vimos que se repitió harto y por eso quisimos incorporarlo en esta mesa, tenía que ver con cómo esta solución de energía distrital
viene a ser una alternativa eficiente y factible para reemplazar otro tipo de alternativas de calefacción, como por ejemplo la leña, y ahí se identificó también como gran desafío la falta de una regulación para el caso de los combustibles sólidos. Entonces aquí yo en cada lámina les voy a ir mostrando una idea de qué es lo que nosotros esperamos que ustedes empiecen a discutir en los grupos, ¿cierto? Que para cada uno de estos desafíos soñemos juntos y nos hagamos la pregunta de qué titular nos gustaría que hubiese de aquí al 2050 o el año que ustedes quieran, digamos, cuando este problema ya se haya solucionado. Por ejemplo, en la falta de desarrollo de este tipo de proyectos, acá les mostramos un ejemplo de titular de que las ciudades que antes eran las más contaminadas hoy prefieren la calefacción distrital. Como, ¿dónde nos imaginamos nosotros, dónde queremos estar nosotros de aquí a 30 años más en cada uno de estos elementos? Entonces la idea es que vayamos proponiendo este tipo de ideas y después obviamente vamos a ir haciendo las bajadas más específicas, ¿cierto? La explicación con más detalle, pero la idea es tratar de ser un poquito ahí periodistas y jugárnosla con el titular del futuro. Después, respecto a artefactos eficientes, también identificamos tres grandes temas. En primer lugar, también la lógica del financiamiento. Se planteó en varias mesas y en varios grupos de trabajo la falta de alternativas eh, para, para que los usuarios puedan acceder a soluciones más eficientes. Si bien había información y habían ciertas alternativas tecnológicas, faltaba acceso a ese financiamiento. En segundo lugar, la falta de una evolución más dinámica de la definición de etiquetados y estándares mínimos. De hecho, se mencionó varias veces en varios grupos que usualmente la tecnología avanzaba más rápido que esta regulación y nos íbamos quedando un poco atrás. Por lo tanto, ahí se veía también como un desafío en esa línea. Y también en términos de información, falta de entrega a los usuarios para entender cuáles son los beneficios de tener artefactos más eficientes, de utilizarlos de modo eficiente. Eso se repitió mucho y nos pareció bien interesante en muchos grupos de trabajo, de que nunca era suficiente con contar con equipamiento eficiente si es que no los usamos de manera eficiente. Que ahí faltaba mucha información dentro de la ciudadanía. Entonces también aquí la lógica es a que soñemos juntos cómo podríamos imaginarnos un futuro donde estos problemas ya están resueltos y cuál es el titular que nos imaginamos, ¿cierto? Acá les poníamos un ejemplo como usuarios prefieren usar solo artefactos con la etiqueta más eficiente en el mercado. Y finalmente, los temas asociados a información y sobre todo educación, aquí estamos hablando de información más ciudadana, teníamos una lógica en la educación formal, donde se mencionaba que faltaba incorporar algunos temas de eficiencia energética en la comunidad educativa. Se repitieron varios elementos en ese sentido. También información más amplia, no solo en términos formales de la educación, sino que información ciudadana en general. Sobre todo una falta de información sobre los beneficios de la eficiencia energética, que motiven a la gente a interesarse en este tema y a tomar acción y en el fondo incorporarlo en su día a día. Y finalmente, que también nos pareció muy relevante, una falta de coordinación entre instituciones de los distintos sectores relacionados. Se mencionó en varias mesas y en varios grupos la coordinación que debe existir entre los objetivos que persigue el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía, por supuesto, y otros ministerios más sectoriales que tienen relación con los temas de eficiencia energética, pero que hoy en día al parecer hay un trabajo más bien aislado de cada uno de ellos y no tan sistemático, por lo tanto también ahí se levantó como desafío. Acá también les ponemos ahí un ejemplo de noticia, pero la idea es que ustedes se pongan creativos y nos digan cuál es el que ustedes creen debería ser el titular del futuro de cada uno de estos temas. Y mencionó Matilde, en cada mesa o en cada grupo de trabajo, la idea es que, además de que vamos a recopilar todos los titulares y estados deseados y metas que ustedes hayan propuesto, vamos a hacer ahí igual un ejercicio lúdico de que puedan votar por el que les pareció el más interesante, el más entretenido, el más gracioso, el criterio que a ustedes les parezca más razonable, para que al final de la sesión se lo mostremos al resto de los grupos y que sea como el titular que más lo representó como grupo de trabajo. Entonces aquí especificarles que ya también le doy el paso a Matilde como para explique cómo va a ser la dinámica, pero desde ya les comento que a diferencia de la mesa anterior, los grupos no van a ser al azar, sino que ahora les vamos a habilitar los distintos grupos que cada uno va a tener el nombre de estos temas. O sea, vamos a tener un grupo de artefactos eficientes, un grupo de energía distrital, un grupo de información y educación. Y la idea es que ustedes elijan a cuál de estos grupos quieren ir a tener esta instancia de conversación sobre el estado deseado. Desde ya les aviso que les van a aparecer otros tres grupos con los mismos nombres, con un número 2. Esto es porque si en algún grupo vemos que fue mucha gente, por ejemplo, tenemos unas 30 personas en uno de los grupos, probablemente ese grupo lo vamos a dividir en dos para que efectivamente tengan tiempo suficiente dentro de la hora que tenemos para que puedan conversar todos, digamos, para que todos puedan participar. Entonces, les van a aparecer duplicados, pero eso solo con la lógica de que si un grupo queda con mucha gente, vamos a dividirlo para que quede un número más acotado de personas.
Así que para que no seleccione irse al grupo 2 de algún tema, porque se lo vamos a usar solo en caso de que sea necesario. Así que le doy el pase a Matilde para que pasemos a esa actividad. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Antes quizás de hacer la invitación a los grupos, precisarles que de todas maneras cada facilitador en sala después les va a estar explicando el ejercicio, pero vamos a pasar ahora al trabajo en grupos. Nos vamos a dividir, ¿cierto?, en estos grupos temáticos y vamos a abordar la sesión de trabajo en distinguiendo 3 momentos principales. Un primer momento donde vamos a levantar, ¿cierto?, y soñar juntos estos titulares del 2050 para proyectarnos en ese año. Después vamos a tener un segundo momento como de bajada, ¿cierto?, de estos titulares y de poder identificar más concretamente cuál es el estado deseado para cada uno de los temas y subtemas que señaló Francisco en cada uno de estas temáticas que abordamos la sesión pasada. Y finalmente vamos a tener un tercer momento entonces donde vamos a identificar, a lo mejor no para todos los estados deseados, pero algunas implicancias, algunos efectos negativos que podría tener este estado deseado para algunos de los actores o algún sector específico. Esas serían, digamos, la organización del ejercicio. Ahora sí, Francisco, nos podemos ir a los grupos, entonces debería aparecerles la posibilidad de irse a su grupo. Sí, perfecto. Ahí, si alguien tiene dudas, por supuesto que nos avisa, pero dentro de la aplicación Zoom les debería haber aparecido la alternativa de elegir un grupo de trabajo. Así que ustedes pueden ir seleccionando a cuál quieren irse, si al de artefactos eficientes, al de información y educación o al de energía distrital. Ahí está. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Vamos a esperar que retornen todos los grupos, que todavía nos quedan algunos segunditos antes que vuelvan todos. Bien, deberíamos estar todos de vuelta. Bienvenidas, bienvenidos. No sé si está Matilde por ahí. Ah, sí, ahí la veo. Ahí llegué, acabo de Dale, llegar. Mate. Oh, saludo a mi grupo, perdón que me tome el micrófono, que no me alcancé a despedir. Sí, para algunos la salida es más o menos abrupta, nos pilla ahí entre una idea, pero bueno, les decía que también nosotros vamos a retomar, ¿cierto?, los murales, vamos a seguir trabajando, así que de repente tenemos que hacer cortes, pero no se preocupen que seguimos trabajando en base a lo que se levanta, ¿cierto?, en estas sesiones, que son bien cortitas, así que a veces nos pilla la máquina. Bueno, vamos a pasar ahora a este plenario. No sé si ya habrán llegado, si estarán todos ya, Sí, Francisco. están todos. Sí, estamos todos. Entonces, la idea es que podamos presentar, ¿cierto?, brevemente el titular elegido. Ojalá que todos hayan podido hacer ahí su elección de sus mejores titulares, más ambiciosos, más chistosos, más lo que hayan elegido. Vamos viendo el grupo. No sé si Vicky te voy a pillar de nuevo de sorpresa, el grupo ahí de Ricardo. Ricardo. Sí, Información y educación. Hola, sí, ¿cómo comparto acá? ¿Quería mostrar el titular o no es necesario mostrarlo? Si puedes Sí, mostrarlo lo puedes abajo, Ricardo, debería haber Ahí un está. botón verde que dice compartir pantalla. Ya voy a ser discreto. Ahí está nuestro titular. No sé si se ve. Sí, está buenísimo. Entendió todo, ya no se necesitan subsidios para la implementación de eficiencia energética. Perfecto, estamos en la cumbre del Everest y es lo máximo que hay en la Tierra hasta el momento. Entonces, porque es una misión
la montaña, el trabajo de montaña es una misión de equipo, de habilidad técnica y habilidades blandas. No es llegar y subir a la fuerza o que te dejen un helicóptero, es un trabajo mancomunado. Y está muy relacionado con este propósito. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Ricardo, por ese titular. El otro grupo teníamos, ¿quién está por ahí? ¿Marcelo? Ya. Dale, Flor. Florencia. Voy a compartir nuestro titular. Aquí está. El diario energético, se eliminan las etiquetas de eficiencia energética. Gracias a los incentivos tributarios y los esfuerzos de educar y concientizar a la ciudadanía, se logra el 100% de la penetración de artefactos con altos estándares de eficiencia energética. Y junto con ello se lleva al Museo Nacional el último artefacto no eficiente. Está medio relacionado con el anterior también, sacar los subsidios, va con eso también. Eso. Genial, muchas gracias, Florencia, por ese titular. Y el último grupo, que sería el que estábamos con Felipe, ahí Felipe nos va a sorprender también con su titular. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Ahí sí. Sí, la verdad acá metí en esta noticia algo así como 5 titulares, por lo tanto creo que estamos todos representados en eso, así que, pero dice más o menos así: ¿sabías que hace 20 años el cielo en invierno era gris? Calefacción distrital elimina totalidad de emisiones contaminantes de material particular y CO2 en ciudades del sur de Chile. Con el aporte del Estado, la consolidación de las alianzas público-privadas y un marco regulatorio pionero en Latinoamérica, se logró la meta de un 40% de calefacción distrital dentro del mercado de la calefacción. Genial. Buenísimo. Muchas gracias, Felipe, por esa apuesta, ¿cierto? Ahí reagrupamos varios temas, varios titulares que salieron súper interesantes en el trabajo de grupo. Buenísimo terminar así, creo que es inspirador, quedamos con esta sensación de que podemos hacer un trabajo que nos va a llevar a buenísimos resultados y decir que el cielo gris era del pasado, etcétera. Así que muchas gracias por esas ideas, esos titulares, el trabajo que han realizado hoy día. Para cerrar, ¿qué nos queda? Presentarles un poquito cómo seguimos, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades que se nos vienen? Entonces, bueno, ya les avanzamos al inicio. Ahora acabamos de completar esta sesión 2, ¿cierto? Y con estos sueños, con esta visión de futuro, es que ya vamos a estar más armados, ¿cierto? Para poder llegar a la sesión 3 y en donde nos vamos a plantear, en el fondo, cuáles son las líneas de trabajo, las líneas de acción, qué debemos hacer concretamente para poder llegar a este estado deseado. Así que ahí también en las conversaciones seguramente ya hay gente que se inspiró y a lo mejor empezó a entregar algunas ideas de soluciones, de caminos que habría que tomar, y la idea es que en la próxima sesión podamos profundizar en esa materia. Así que vamos a intentar aterrizar los sueños que hemos levantado en la sesión de hoy día. Y para eso nos vamos a ver entonces el próximo 30 de junio, en el mismo horario, en el mismo canal, para tener nuestra tercera y última sesión de esta mesa temática. Recordarles también que pueden invitarlos, digamos, a que pueden revisar toda la información que nosotros estamos utilizando y que estamos levantando. Los murales, los videos, etcétera, están en la página web que tenemos a disposición. Está todo el material disponible ahí. Vamos actualizándolo, por eso es que reiteramos esta invitación cada vez, porque hay nuevos documentos y materiales que pueden ir revisando. Y bueno, tener presente esta programación, en especial esta fecha del 30 de junio, para que ojalá nos reencontremos todos en esta tercera sesión para poder terminar y completar el trabajo que nos hemos propuesto. Y con eso cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por
su participación, por estar presentes hoy día en esta segunda sesión. Quedan súper invitados para en 2 semanas más, entonces para el 30 de junio los esperamos y esperamos poder bajar, ¿cierto? Y construir buenas líneas de trabajo que nos lleven a realizar esas visiones de futuro. Muchas gracias a todos, cuídense, que tengan una buena tarde.